La mayoría de la gente piensa en la época de Jesús como un escenario espiritual. Sandalias, sermones, milagros, representaciones morales en un pasado religioso y lejano. Pero para las personas que realmente vivían allí, la vida cotidiana no estaba definida por la teología, estaba definida por el dinero, o más precisamente, por la falta de él. El mundo en el que nació la figura histórica de Jesús estaba moldeado por uno de los sistemas económicos más desiguales que el Mediterráneo antiguo había visto jamás. Bienvenidos a The Financial Historian, donde el dinero, el poder y la historia chocan, y nada es nunca tan simple como parece. A comienzos del primer siglo, Judea se encontraba dentro del Imperio Romano, la máquina de extracción más sofisticada que el mundo había conocido. Roma no conquistaba territorios para integrarlos, los conquistaba para financiar el centro. Las provincias existían para mover riqueza hacia afuera, grano, plata, mano de obra, que fluía desde los bordes del imperio hacia la propia Roma. Judea era uno de esos bordes. Esto importaba porque Judea no era rica, era en gran medida rural, agrícola y frágil. La mayoría de la gente vivía de la tierra, no granjas en el sentido moderno, sino parcelas apenas lo suficientemente grandes para sobrevivir. Una mala cosecha no significaba menores ganancias, significaba hambre, y a Roma no le importaba. Roma gobernaba Judea mediante una combinación de élites locales y funcionarios imperiales. Reyes como Herodes el Grande gobernaban con la aprobación romana. Tras su muerte, prefectos romanos, como Poncio Pilato, supervisaban la región. Su trabajo no era mejorar el nivel de vida, era mantener el orden y asegurar que los ingresos siguieran fluyendo. Los impuestos eran la columna vertebral del sistema, y aquí es donde las cosas se vuelven incómodas. Hoy, la gente piensa en los impuestos como algo que se paga sobre los ingresos, las ganancias, el crecimiento. En Judea, los impuestos se debían independientemente del resultado. Pagabas por el simple hecho de existir. Impuesto a la tierra, impuesto a la producción, impuesto personal, peajes en caminos y mercados, impuestos religiosos superpuestos a los imperiales. Si fallabas en un pago, las consecuencias eran inmediatas. No había una agencia tributaria moderna, no había un proceso de apelación. La recaudación de impuestos se subcontrataba a contratistas locales, recaudadores, que pagaban por adelantado a Roma el derecho a cobrar, y luego exprimían a la población para recuperar costos y obtener ganancias. El abuso no era una falla, era el incentivo. Si no podías pagar, pedías prestado. La deuda estaba en todas partes, y a diferencia de la deuda moderna, no tenía válvulas de escape. No había quiebra, no había reestructuración. Los intereses se acumulaban rápido. La tierra era la garantía. Un solo mal año podía empujar a una familia en una espiral de la que nunca escaparía. Así solía funcionar. Un agricultor siembra, el clima cambia, la cosecha falla, los impuestos siguen siendo exigibles. El agricultor pide prestado a un prestamista local, a menudo un terrateniente rico o una élite vinculada al templo. Los intereses se acumulan. Al año siguiente, el rendimiento apenas se recupera, la deuda permanece. Con el tiempo, la tierra es confiscada. El agricultor se convierte en arrendatario de lo que antes era su propia propiedad, o peor, en jornalero, o desaparece por completo. Esto no fue un accidente, fue estructural. Con el tiempo, la tierra se consolidó en menos manos. Las grandes haciendas reemplazaron a las pequeñas parcelas. La riqueza se concentró en élites ligadas a la autoridad romana y a la administración del templo. La mayoría se hundió en la precariedad. La economía no solo producía pobreza, la reproducía, y no había una red de seguridad estatal. Si perdías tu tierra, no había seguro de desempleo, no había asistencia social, no había vivienda pública. Las familias eran el único amortiguador. Existía la caridad comunitaria, pero era limitada. Cuando demasiadas personas caían a la vez, el sistema no ofrecía nada. La deuda no solo era financiera, era social. Perder la tierra significaba perder estatus, perder seguridad, perder identidad. El futuro de tu familia podía ser borrado por una sequía, un aumento de impuestos o una sola obligación impagada. Este es el mundo en el que nació Jesús. Y es importante decirlo con claridad. La mayoría de las personas no eran pobres porque fueran lesosas, inmorales o malditas. Eran pobres porque el sistema requería que lo fueran. Roma necesitaba superávits, las élites locales necesitaban rentas, el templo necesitaba ingresos. Toda esa presión recaía sobre quienes tenían el menos margen de error. Esto produjo otra cosa, tensión. Judea no estaba tranquila, era volátil. Las rebeliones estallaban constantemente. El banditismo no era solo crimen, era desesperación económica. Surgían grupos que prometían alivio, justicia, inversión del orden. Los movimientos mesiánicos no nacieron en la comodidad, nacieron en el colapso. Y aquí es donde los observadores modernos suelen perder el punto. Cuando la gente escuchaba sermones sobre el perdón de deudas, liberación, justicia e inversión, no oían metáforas, oían sobrevivencia económica. Cuando oían hablar de los pobres, no era compasión abstracta, eran sus vecinos, sus familias, ellos mismos. Palabras como perdón, en este contexto, no significaban solo alivio emocional, significaban cancelación de deudas, reinicio, escape. Y el escape era raro. El sistema romano estaba diseñado para ser eficiente, no humano. Extraía riqueza hacia arriba con notable consistencia. Toleraba el sufrimiento mientras se mantuviera el orden.
La estabilidad importaba más que la equidad. Los ingresos importaban más que las vidas. Por eso, Judea se sentía asfixiante. La gente trabajaba más y se quedaba más atrás. La productividad no se traducía en seguridad. El crecimiento no elevaba a todos los barcos, elevaba a pocos y hundía al resto. La economía funcionaba, pero no sanaba. Y lo más importante, todos lo sabían. No había la ilusión de que el sistema fuera justo, no había la creencia de que el trabajo duro garantizara seguridad. Solo había resistencia y resentimiento y la esperanza de que algo, alguna cosa, pudiera romper el ciclo. Esa esperanza es donde las ideas se vuelven peligrosas, porque cuando un sistema está tan ajustado, incluso pequeños cambios se sienten revolucionarios. Incluso las palabras pueden desestabilizarlo, especialmente las palabras. Para cuando Jesús comienza a hablar públicamente, la presión económica ya es tan importable, la audiencia está preparada, las fracturas son visibles, la ira es real, la desesperación es racional. Esto no es un telón de fondo, es el motor. Para entender por qué la economía de Judea se sentía tan inescapable, hay que mirar la institución que todos creían que debía protegerlos, el templo. La mayoría de hoy imagina el templo de Jerusalén como algo puramente religioso, un lugar de oración, sacrificio y autoridad espiritual. Pero en términos económicos, el templo era una de las instituciones financieras más poderosas de la región. No solo moldeaba creencias, movía dinero, mucho dinero. El templo se encontraba en el centro de un sistema en capas. A un nivel era sagrado, era donde la gente creía que residía la presencia de Dios. A otro nivel funcionaba como tesorería, banco, autoridad fiscal y tribunal. Y estos roles eran inseparables. Todo varón judío adulto estaba obligado a pagar un impuesto anual al templo. No era opcional, no era simbólico, se hacía cumplir. El impuesto se pagaba en una moneda de plata específica, el ciclo de Tiro, porque tenía un contenido de plata constante. No se aceptaban monedas locales, no se aceptaban monedas romanas. Eso significaba que la gente debía cambiar moneda para cumplir su obligación religiosa. Los cambistas se encargaban de esto, y no lo hacían gratis. Las comisiones de cambio estaban incorporadas al sistema. Los peregrinos que viajaban a Jerusalén para las festividades necesitaban convertir su moneda. Vendedores ofrecían animales para el sacrificio, pilomas, corderos, ganado, a precios aprobados por el templo. Si eras pobre, no escapabas del sistema, pagabas en ofrendas más pequeñas, pero pagabas igual. La religión no reemplazaba la carga fiscal romana, se superponía a ella. Y aquí es donde está la tensión clave. La élite del templo estaba profundamente entrelazada con la autoridad romana. Los sumos sacerdotes no eran elegidos por apoyo popular ni por mérito espiritual, eran nombrados con la aprobación de Roma. La estabilidad importaba más que la rectitud. La cooperación importaba más que la justicia. Así, la institución que reclamaba autoridad moral sobre el pueblo también se beneficiaba de la misma lógica de extracción que lo empobrecía. Esto creó una contradicción silenciosa. El templo predicaba santidad, perdón y rectitud, pero sus operaciones reforzaban la deuda, la desigualdad y la exclusión. El acceso a Dios requería pago, la pureza requería ofrendas, el perdón requería sacrificio, y el sacrificio requería dinero. Si no lo tenías, dependías de la caridad. Pero la caridad era inconsistente, no podía absorber la presión sistémica, no podía revertir la pérdida de tierras, no podía cancelar deudas, trataba los síntomas, no las causas. Y la gente lo notó. Para el primer siglo, el resentimiento hacia las autoridades del templo estaba muy extendido, no porque la gente rechazara la fe, sino porque veía hipocresía. La institución destinada a mediar entre Dios y el pueblo parecía cada vez más otro brazo del control de las élites. Esto importa porque Jesús no operó fuera de este sistema, habló directamente dentro de él. Cuando hablaba del perdón de deudas, la gente lo entendía en términos económicos. Cuando hablaba de liberación, escuchaban alivio. Cuando hablaba de los pobres, no imaginaban casos lejanos de caridad, se imaginaban a sí mismos. Y cuando hablaba del reino de Dios, no oían abstracciones, oían un orden alternativo, uno en el que el sistema vigente no era definitivo. Por eso sus palabras tenían peso. Pero las palabras por sí solas no amenazan las estructuras de poder, el comportamiento sí. Jesús no atacó directamente a Roma, eso habría terminado rápidamente. En cambio, socavó la legitimidad, reencuadró el valor, desafió quién merecía autoridad y por qué. Habló de maneras que debilitaban la base moral tanto de la extracción romana como de la complicidad del templo. Por eso el lenguaje económico aparece por todas partes en sus enseñanzas. Deuda, salarios, jornaleros, viñedos, acreedores, administradores, amos, siervos. No eran metáforas elegidas al azar, reflejaban la vida cotidiana, hacían visible la desigualdad. Y luego estuvo el acto que cambió todo, la irrupción en el templo. Cuando Jesús volcó las mesas de los cambistas, no fue solo indignación religiosa, fue confrontación económica. No estaba atacando la oración, estaba atacando la maquinaria que monetizaba el acceso a lo sagrado. Lo llamó una cueva de ladrones, no porque existiera el dinero, sino porque la extracción había reemplazado a la justicia. Eso cruzó una línea.
Roma toleraba profetas, toleraba maestros, incluso toleraba críticos. Lo que no toleraba era la inestabilidad. Y las autoridades del templo sabían que el desorden cerca de la Pascua, cuando Jerusalén se llenaba de peregrinos, era peligroso. Multitudes más agravios equivalían a rebelión. Desde su perspectiva, Jesús no solo predicaba, estaba interrumpiendo flujos, estaba desafiando la legitimidad, estaba desestabilizando el equilibrio que los mantenía en el poder y mantenía a Roma satisfecha. Y ese es el punto crucial. El conflicto no fue principalmente teológico, fue económico y político. El sistema podía tolerar el sufrimiento, podía tolerar la desigualdad. Lo que no podía tolerar era un relato que hiciera a la gente cuestionar por qué existía el sufrimiento, y si era necesario. Porque una vez que la gente deja de aceptar la deuda como destino, la extracción se vuelve más difícil de imponer. Para entonces, Judea era una olla a presión. Impuestos, pérdida de tierras, deuda, obligación religiosa y represión política. Convergían. La revuelta no era cuestión de si ocurriría, sino de cuándo. Y Roma respondió a la presión como siempre lo hacía. Lo que siguió después de Jesús no fue el colapso del sistema, fue su escalada. En el plazo de una generación, Judea estalló en una rebelión a gran escala. En el año 66, estalló la rebelión abierta contra Roma. Para el 70, Jerusalén estaba bajo asedio. El templo, el centro económico, religioso y político de la vida judía, fue destruido piedra por piedra. Su tesoro fue saqueado, su jerarquía sacerdotal borrada. Cientos de miles fueron asesinados o desplazados. Roma no solo suprimió la disidencia, desmanteló la infraestructura que hacía posible la resistencia, y luego reconstruyó el control en sus propios términos. Esta es la parte que muchos pasan por alto. La destrucción del templo no terminó la extracción económica, la racionalizó. La tributación romana se intensificó. La consolidación de tierras se aceleró. La deuda no desapareció, se volvió menos visible, más burocrática, más absoluta. El viejo lenguaje moral colapsó, pero la presión material permaneció. A corto plazo, Roma ganó, de manera decisiva, violenta y eficiente. Pero controlar territorio no es lo mismo que controlar el significado. Jesús no había dirigido un ejército, no había prometido una nueva política fiscal ni una redistribución de tierras, no intentaba reemplazar la administración romana por un estado rival. Y precisamente por eso, su impacto no puede medirse por el cambio de régimen. Lo que desafió no fue la capacidad de Roma de extraer, sino la lógica moral que hacía que la extracción pareciera natural, merecida y divinamente sancionada. Al socavar la idea de que la deuda refleja un fracaso moral, al ofrecer perdón fuera del pago institucional, al tratar a los pobres como centrales y no como defectuosos, Jesús desestabilizó algo que Roma dependía tanto como las legiones: la legitimidad. Los imperios pueden sobrevivir al sufrimiento, tienen dificultades cuando la gente deja de creer que el sufrimiento es el precio del orden. Tras la caída del templo, el sistema que Jesús criticó no desapareció, pero tampoco lo hizo su crítica. En las décadas siguientes, surgieron pequeñas comunidades que operaban con supuestos distintos: recursos compartidos, ayuda mutua, alivio de deudas dentro del grupo, lealtad basada en la creencia, más que en la tierra, el linaje o el estatus. No eran revoluciones, eran lógicas paralelas, formas de vivir dentro del imperio sin pertenecer por completo a su economía moral. Roma aplastó rápidamente las rebeliones armadas, siempre lo hizo, pero este tipo de desafío era más difícil de extinguir, porque no requería territorio, templos ni tesoros, movía con las personas, funcionaba bajo presión, sobrevivía a la pérdida. Y con el tiempo ocurrió algo inesperado. Roma nunca recuperó por completo el control del relato que la gente se contaba sobre el poder, la deuda y la legitimidad. Para el siglo IV, el imperio no eliminó este marco moral alternativo, lo absorbió. Al hacerlo, concedió silenciosamente algo profundo. La autoridad ya no podía descansar solo en la fuerza, la credibilidad moral importaba, incluso para el poder. La economía del tiempo de Jesús nos muestra algo incómodo. Los sistemas no colapsan porque sean injustos, colapsan cuando los relatos que los justifican dejan de funcionar. Roma optimizó la extracción, pero nunca reparó por completo la brecha moral que hacía que su dominio pareciera natural, merecido y divinamente sancionado. Y esa es la lección más profunda. Los sistemas económicos envueltos en lenguaje moral son extraordinariamente duraderos, sobreviven a la penuria, sobreviven al resentimiento, incluso sobreviven a la rebelión. Lo que no sobreviven es a la incredulidad generalizada, el momento en que la gente deja de aceptar que el sufrimiento es necesario, merecido o significativo. La historia no se repite, pero sí expone patrones, y una vez que ves cómo el poder se defiende no solo con la fuerza, sino con relatos, se vuelve mucho más difícil creer que esos relatos sean accidentales. Si esto te dio una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Yo te mostraré dónde mirar.